Así que bueno, lo que les contaba la otra vez es que ahora que ya terminamos de hablar signo por signo, podemos empezar a hablar de otras cosas de astrología que me parecen súper interesantes y que por ahí todo el mundo no las sabe porque bueno, no las tiene por qué saber. Y bueno, y la primera cosa que me gustaría empezar a contarles es cómo afecta la astrología no tanto a personas, sino a generaciones, ¿no? Entonces me gustaría hablar de la misión de cada generación, porque cada generación viene a cambiar algo, viene a revolver algo a esta sociedad, ¿no? Nosotros como que pensamos que nuestra generación, la joven, es la que es rebelde, pero no, yo la otra vez hablaba con un señor que le tengo mucho cariño, Norberto, y él me contaba que claro, que cuando él era joven, también estaba el rebelde que se vestía con chaleco y que su ropa era controversial, su actitud era controversial, como más rockeros, ¿viste? Y dije, claro, en la época de los militares, y bueno, Claro. ahí había que ser rebelde ahí, ¿eh? Sí, Claro que sí. totalmente, sí, sí. Así que bueno, les cuento un poquito cómo funciona el tema astrológico para las generaciones. Hay planetas que son tan lentos que tardan mucho tiempo en pasar de una constelación a la otra, ¿no? Por ejemplo, Plutón, que es el que vamos a hablar hoy, que tarda entre 12 y 20 años en pasar de un signo al otro. Pero para que se den una idea, hay otros planetas mucho más rápidos. Por ejemplo, la Luna cambia de signo cada 2 días y medio. Ah, mirá. Claro, el Sol tarda 30 días en cambiar de signo. Y así cada planeta, ¿no? Bueno, Plutón es de los que más tarda. No, miento, es el que más tarda, perdón. Entre otros, ¿no? Está Neptuno, está Urano, pero vamos a hablar de Plutón. Entonces, las generaciones... Perdón, eso sí. tiene que ver por lo que están más alejados de... Sí, la explicación es esa, como que tardan más, pero no importa porque la astrología es geocentrista, en realidad, o sea que se fija en lo que nosotros vemos desde este punto de vista. Entonces lo que nosotros vemos es que Plutón es el que más tarda en dar una vuelta completa arriba de nuestras cabezas, ¿no? Y digo entre 12 y 20 años, porque no siempre es exacto, porque a veces va para adelante, retrocede, va para adelante de nuevo. Y ahí, bueno, pega cachetazos. Cada vez que cambia de dirección, te pega un cachetazo. Así que, bueno, me gustaría empezar hablando por la primera generación. Bueno, podríamos ir más atrás en el tiempo para siempre, pero no va a haber gente viva. Claro. Que sería la generación de Plutón en Leo, que sería como la gente que tiene la edad de mi abuelo. Es la gente que nació entre 1939 y 1957, ¿no? Seguramente sean tus padres o tus abuelos. Sí. Son tus padres, ¿verdad? Sí. Brenda seguramente tus abuelos. Bueno, ¿qué pasa? Plutón en Leo es una generación que estaba muy marcada por políticas muy autoritarias, ¿no? Entonces es como el Plutón, que es el dominio de las sociedades, planteaba muchos dominios dictatoriales, ¿no? Y expansión de reinos, ¿no? Mucho esto de o el reino o el dictador que se quería apoderar de una nación. Ese era el contexto en el que ellos estaban viviendo. Por eso mucha gente que se vino escapando de las guerras, vinieron sus padres, las grandes migraciones, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esta generación de chicos se crecieron sin prácticamente el amor de sus padres. ¿Por qué? Porque estaban viviendo una época muy ruda, ¿no? Entonces los padres estaban como tratando de hacer que sus hijos sobrevivan, digamos, con que sobrevivan suficiente. Entonces medio que estos hijos se crían un poco solos y a lo salvaje, ¿no? Son una generación que jugaba no te digo en la selva, pero en la amplitud del mundo, trepando riscos, comiendo arañas, jugando con escorpiones, si se caían se sanaban, medio que se sanaban solos, pero bueno, no porque sus padres no los quisieran, sino porque tal vez estaban muy ocupados, por ejemplo, trabajando la tierra y para darle de comer a sus hijos. Y bueno, no existía, viste, esto de la seguridad de los niños, la psicología infantil. Así que bueno, son una generación que terminan siendo muy fuertes y muy autovalentes porque aprenden a valerse por su cuenta, pero siempre tienen como esta carencia un poco de carencia de amor, ¿no? Así que bueno, son muy autosuficientes y muy fuertes. Y sueñan, como que de chiquitos, como no vivieron la paz, sueñan con esto, con una paz y una estabilidad que es la que tratan de entregarle a sus hijos, ¿no? Bueno, la generación que le sigue a Plutón en Leo sería la generación de Plutón en Virgo, que es desde 1957 hasta 1971, que probablemente sea la tuya, Sandra. 72. Ah, estás ahí al límite. Bueno, hay que ver porque retrogradó un poquito Plutón ahí. Pero yo te tomaría como la generación siguiente entonces. Plutón en Virgo sería la generación, yo la llamo de transición, de transformación, porque ellos lo que vienen a revolucionar es la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pequeñas comodidades de la vida cotidiana que hay que mejorar son las que empiezan a aparecer en su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Mi abuela
que es la generación anterior, me decía que, por ejemplo, en su casa no había piso de baldosas. Claro. Había tierra, piso de tierra, sí. que inclusive ella me contaba que hasta lo barría. Sí, sí, sí. Entonces la generación de Plutón en Virgo es como una escala más arriba, empiezan a tener ciertas comodidades. Imagino que la mayoría ya tenía, por ejemplo, piso de baldosas en su casa. Y es una generación que se interesa mucho por el servicio a la comunidad, ¿no? Porque Virgo trae esto, el servicio. Entonces empieza a aparecer toda una camada de gente que no tiene problemas en esforzarse en su vida cotidiana para el día de mañana hacer algo mejor. Por ejemplo, empieza a haber camadas de gente que estudia medicina, dentistas, ingenieros, porque son gente que va mucho al detalle y así pudieron progresar, ¿no es cierto? Y disfrutar de estos avances técnicos que a su vez iban nutriendo su propia profesión, por ejemplo el caso de los dentistas, ¿no? Claro. Y entonces son muy pro de los cambios progresivos y el esfuerzo diario, ¿no? Bien, sigamos. La generación que le sigue es la generación de Plutón en Libra, que esa es la que estás vos ahí justo en el límite, entre 1971 y 1984. Esta es la generación anterior a la millennial, sería que es una generación que para mí lo que vienen a revolucionar son los matrimonios, ¿no? Entonces es una generación que empieza a cuestionarse esto de me casé con este porque me dijeron, por mandato social, porque lo amo, todavía lo sigo amando porque capaz me casé enamorada, pero ahora ya me di cuenta de que es un pelmazo, digamos. Entonces empieza este cuestionamiento que antes no existía. Antes te casabas, hacías lo que tenías que hacer y listo. ¿Por qué? Porque las prioridades eran otras, sobrevivir, por ejemplo. Y es la generación que se empieza a animar, por ejemplo, a divorciarse. ¿Por qué? Porque buscan mucho la igualdad. Todo gira alrededor de la igualdad y la justicia. Entonces empiezan a ver estos movimientos feministas, ¿no? Que empiezan a buscar la igualdad entre el hombre y la mujer y empiezan a buscar esa igualdad en el matrimonio. Y varias personas, cuando ven que no la encuentran, bueno, terminaban recurriendo en un divorcio. Esto no quiere decir que todas las personas de Plutón en Libra se divorcien, Obvio, sí. pero empiezan a plantear este cuestionamiento y empieza a pasar. Yo lo recuerdo cuando yo era chica, había un par de padres separados en la escuela. No era lo más normal. Hoy en día es moneda corriente. Sí. Pero bueno, porque está todo este cuestionamiento. ¿Y qué pasa? También son como una generación que valora mucho la abundancia y la comodidad material que no pudieron disfrutar tal vez sus antepasados, ¿no? Entonces pues, tienen esto muy hedonista a veces de festejar a lo grande, ¿no? Entonces si me voy de vacaciones me voy a lo grande y si puedo me voy a un hotel 5 estrellas que me sirvan el desayuno, que me sirvan la comida. Está bien, no todos tienen esa posibilidad. Claro, El sí. que no tenía esa posibilidad, bueno, se va a Mar del Plata, pero sí está como esto de me voy a un hotel con pileta, me voy a disfrutar de la playa, me voy a Brasil. Después empieza a aparecer otra forma de vacacionar que es más, no, bueno, conexión con la naturaleza, no, pero en la generación de Plutón en Libra viene a disfrutar de los placeres materiales de la vida, que no está mal. Entonces se lo llama un poco como la primera generación consumista, ¿no? Porque empiezan a tener este consumo a gran escala que hoy en día es normal. Y también tienen como esta mezcla de, bueno, empieza a aparecer gente que practica yoga, gente que habla inglés y se va a vivir al extranjero, gente que, bueno, consume plástico, como una mezcla de todo, gente que estudia lo que se te ocurra. Entonces, por eso también es como que es una generación que tiene muy incorporado el sacrificio. Entonces son esta típica generación que siempre dicen, pasó de tenerle miedo a los padres a tenerle miedo a los hijos. Porque no tienen drama en hacer todo un sacrificio para que sus hijos tengan eso material que ellos tal vez no pudieron tener. Por ejemplo, el típico padre que se refuerza para llegar a fin de mes, está todo el día trabajando para pagar la tele o darle a sus hijos las zapatillas que ellos no pudieron tener. Y bueno, nada, como que tienen como contrapartida a eso, ¿no? Que se metieron mucho en el materialismo y en el consumismo. Pero bueno, digamos, también es una generación de paz. Digamos, no es una generación que nació en la guerra. Bueno, sigamos porque si no, bueno, podríamos seguir internamente. Pero la generación que le sigue a Plutón en Libra es Plutón en Escorpio, que sería desde 1984 hasta 1995, que esa sería la mía, probablemente la tuya. Hasta 95. Hasta 95, probablemente, creo que vos me dijiste que tenías una hija de tu Sí, edad, ella, de mi ella, edad. sí. Que bueno, somos los millennials, somos los tan incomprendidos millennials. ¿Qué venimos a revolucionar los millennials? Muchas cosas, entre ellas la sexualidad. Y esto no lo digo como algo bueno ni como algo malo, solo digo que la sexualidad antes era algo tabú, de lo que no se hablaba y hoy en día está en todos lados, o sea, está agotador.
inclusive, porque te lo dan hasta en la sopa, o sea, prendés un noticiero y hay una publicidad de una mina en bolas casi o en corpiño vendiéndote algo. Entrás a YouTube y los videos de reggaetón y las letras, ¿no? Que empiezan a aparecer, estas letras como candentes, están todo el tiempo, viste, vendiéndote eso, como si fuera lo único en la vida, ¿no? Yo hago mucha crítica de esto, pero bueno, antes se escondía y ahora es celebrado. Entonces vienen como a destapar esa olla. Pero los millennials en realidad vienen a dejar atrás todo lo que les parece arcaico. Entonces, esta regla sexual, digamos, de no disfrute, es arcaico a los ojos de los millennials, descartados. La religión arcaica, descartada. La política arcaica, descartada. O bien piensan que no sirve, o bien empieza a haber esta generación, que por ejemplo ahora lo vemos con la generación que vota a Milei, por ejemplo. Más allá de que no voy a tomar posicionamiento político, hay una generación que dice, bueno, voy a votar por algo diferente, por algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida a la generación millennial tan criticada, pero también se empieza a interesar como por cosas muy profundas, además de la sexualidad, ¿no? Como lo esotérico, por ejemplo, este tipo de brujería, magia negra, esotérico, que hay después de la muerte, este tipo de cosas es muy cuestionada por esta generación. Así que bueno, y muy pasional, ¿no? Sobre todo, muy pasional. Así que bueno, no sé si queremos hacer una breve pausa. Vamos con, sí, un temita de chupete, algo le vamos a poner bastante movidito para esta mañanita de día martes. Bueno, vamos con chupete y ya volvemos. Seguimos con Solange para terminar con las generaciones, que, faltan. generaciones que faltan. Te doy curiosidad. No, bueno, Sandra, estaba bueno lo que vos me estabas planteando, esto de que no te sentías tan identificada, porque no es algo que afecta tanto a la vida personal, sino a toda una generación. Entonces vos me decías que no te sentías identificada con esto del consumismo. Pero yo digo, hacer un contraste, ¿no? Entre la forma en que se consumía antes y la forma en que se empieza a consumir en ese momento. Empieza a venir todo lo globalizado. También, tal vez no tanto en Argentina, pero por ejemplo en Estados Unidos es el boom del capitalismo. Entonces empieza a venir todo envasado y no es que tu abuela tenía que matar al chancho que estaba en el campo o amasar sus propios ravioles, ¿viste? Como que empieza a cambiar esto. Y ya para cuando viene mi generación ya está totalmente cambiado. Nosotros ya somos más consumistas que antes. Pero bueno, tampoco es que sea nada malo, porque venir a disfrutar de lo material es parte de la vida también. El tema son los excesos, pero bueno, claro, pero las generaciones plantean esto, irse al extremo para después encontrar el intermedio, ¿no? Y bueno, terminábamos con lo de la generación millennial que decía que son muy pasionales, por eso también empiezan a surgir todo este tema de las relaciones tóxicas, ¿viste? Porque es como una generación que entrega toda su pasión y no es tan fría a la hora de tomar decisiones. Entonces, bueno, voy a seguir por el que le sigue, es Plutón en Sagitario, ¿sí? Que ya son los jovencitos de ahora, que nacieron entre 1995 y 2008. Bueno, Josecito... Josecito me está haciendo 98, señal. no, él es del 98. Del 98, claro, porque él es más chico que yo. Bueno, ¿qué pasa? Esta generación viene a cuestionarle el sentido a hacer las cosas, ¿no? Entonces nos encontramos con una generación que empieza a preguntar, ¿y yo para qué estudio? ¿Y sirve el estudio realmente? ¿O me voy a hacer un esclavo? ¿Y si me voy de viaje? Y empieza a aparecer este cuestionamiento de, no, yo cuando me reciba me quiero tomar un año sabático, quiero disfrutar la vida. Empezamos a ver también que hay muchos chicos que por ahí no estudian o no estudian con la dedicación que nos estudiábamos como nosotros. Como que están perdidos, no saben a veces qué es lo que quieren hacer. Están perdidos porque no le ven el sentido a nada. Entonces dicen, ¿y para qué voy a estudiar esto? Si yo no quiero dedicarme a la matemática, ¿para qué me están enseñando trigonometría esférica o el algoritmo de...? Entonces, bueno, viene toda una generación que le busca el sentido a la vida, filosofan mucho, pero bueno, tienen como contrapartida esto, que a veces se ven en la encrucijada de no saber qué hacer con sus vidas. También es en esta época en la que empieza a aparecer esto que yo te comentaba, este nuevo tipo de turismo, de viaje, de bueno, me compro un motorhome y me voy de viaje un año a recorrer Latinoamérica, y de Ushuaia a La Quiaca, y de Ushuaia a Canadá, y de Canadá a Ushuaia, ¿viste? Y empieza a aparecer toda esta onda de otro tipo de turismo para encontrarse a uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya no es tanto el hotel lujoso, sino bueno, la conexión con la naturaleza, la conexión con cada lugar, cómo es la cultura de cada lugar al que voy, la comida. Esto no existía, esta forma de vacacionar antes. Así que bueno, eso sería la generación de Plutón en Sagitario.
Fíjense que inclusive hasta van cambiando los gustos por las carreras, ¿no? Vieron que al principio en Plutón en Leo nombré más medicina, más ingeniería, carreras como más duras, y ya después de las millennial en adelante, y más la Plutón en Sagitario, ya empieza a venir esto de, bueno, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de interior, diseño de moda, comunicación social, ¿viste? Esas carreras que a veces no sabés ni qué son. Bueno, como más... empieza a venir esta generación que apunta más a algo que me hace feliz que a algo que me va a generar dinero. Obviamente, no quiere decir que van a dejar de existir los médicos ni los abogados, es solo obvio, un cambio de tendencias, ¿no? Y bueno, por último, por anteúltimo tenemos Plutón en Capricornio, que son los niños de esta generación que nacieron entre 2008 y 2024. O sea que todavía está terminando. Claro, Jean Lucas. Que esta es una generación que directamente viene a detonar todo lo que nosotros conocemos como tradicional. O sea, el trabajo, para empezar, vienen a revolucionar el trabajo. Ya esta generación no va a entender nunca un trabajo de 9 a 5 en una oficina o trabajar 45 años en el mismo lugar para después jubilarme, para después disfrutar la vida. No, eso no lo entienden. Ellos van a tener una dinámica de trabajo mucho más fluida, cambiante. Un año trabajo de esto, después agarro esto de la computadora que te abre la posibilidad de trabajar desde donde vos quieras, hacia donde vos quieras. Ya no estás atado a un lugar físico como lo estaba mi abuelo. Claro. Por ejemplo, entonces ellos no van a entender dedicarse demasiado tiempo a un trabajo, por ahí pasa un año, se aburren, cambiaron. Es una crítica inconsciente, ¿no?, de esta generación a la estructura de la sociedad. O sea, la estructura que sostenía la sociedad, de repente cambia a cachetazos. Inclusive en la economía empezamos a tener crisis después de haber pasado una buena época dentro de todo económica. Inclusive nosotros lo vimos en los 90, Argentina estaba muy bien, más allá de lo que se estaba cocinando por detrás, ¿no? Y después de eso empezaron a venir las crisis y mamita, porque te plantea una nueva forma de economía, Plutón en Capricornio. Y después, bueno, la que faltarías, que son las personas que van a nacer entre 2024 y 2044, ¿no? Que, bueno, esos niños ya van a venir a revolucionar todo. O sea, es Plutón en Acuario, es niños muy tecnócratas conectados con la tecnología todo el tiempo. O sea, la tecnología va a ser una extensión de sus cuerpos, para bien y para mal, ¿no? Pues ya estamos viendo, por ejemplo, recitales online. ¿Entendés? ¿Qué sentido tiene ir a un recital online? O sea, que vos te podés loguear en tu propio avatar con un casco de realidad virtual y te vas a un recital virtual, pero digamos, como que le saca un poco esto de la espontaneidad y relacionarte con una persona de carne y hueso, ¿no? Pero bueno, también son personas muy veloces, muy mentales, y que ellos ya se iban a plantear una estructura social totalmente distinta. O sea, la estructura que venía funcionando hasta ahora ya no va a funcionar con con los chicos de Plutón en Acuario, ¿no? Va a haber una nueva economía, una nueva forma de transaccionar, como un poquito, o bien va a ser más igualitaria para la humanidad, o bien se va a volver una plutocracia en la que está la tecnología que te absorbe y los loquitos que están sentados abajo del árbol en la naturaleza, que van a quedar como rezagados, ¿no? Claro, sí. Bien marcado. Súper marcado. Pero bueno, esperemos que puedan lograr un equilibrio. Bueno, empiezan a aparecer esto de las criptomonedas, que es una nueva forma de economía. Y doy mucho énfasis en la tecnología porque Acuario es tecnología. Entonces es una nueva manera de ver la economía de la mano de la tecnología, que eso nos va a traer un montón de ventajas. También un montón de desventajas, ¿no? Porque antes estaba el riesgo del corralito, que venían los gobernantes y te robaban literalmente el dinero de tu cuenta de banco. Bueno, ahora va a estar el peligro de que vos tengas un número de billetes virtuales en tu cuenta y de repente, por error desaparecieron. ¡Ay, no! Hackearon el banco central y desapareció la mitad del dinero. Puede pasar eso, porque vos también le estás dando un poder abstracto al ente que genera el dinero, ¿no? O, bueno, que también tengan más acceso a todo lo que vos gastás. Entonces, sabés qué gastaste, a dónde se fue, te pueden cobrar más impuestos. Es la cara B. ¿Es mucho más cómodo? Es mucho más cómodo y rápido. Pero todo tiene sus consecuencias. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Así que puede que desaparezca el dinero físico inclusive, porque ya está tendiendo a desaparecer. Ahora, un día se cortó la luz y que no vas a poder ir al supermercado.
Así que bueno, hay que ver en qué deriva. Espero que estemos en 2044 para verlo. Sí, Esperamos, esperamos. No me gusta mucho el tema esto de pensar a futuro, lo de, como Josecito nos comentaba recién, de los robots que va a haber en China en masa, para el 2025, eso ¡Qué miedo no, eso! da cosita, pero bueno. Es que eso, bueno, eso es Plutón en Acuario, ¿ves? Robots, policías, por ejemplo, Plutón también representa la opresión del gobierno, pero vos imaginate que un día uno de esos robots se salga de control. Está muy interesante la charla, nos está echando. Y tenga un arma, porque por ahora no tienen armas. Pero Claro, si un sí. día la tienen y se sale de control, ¿cómo lo parás? Claro, Ese robot, no. Sí, no. Ni siquiera tenés esa posibilidad de ser humano de mirarlo a los ojos y tener una chance de que la persona tome conciencia de lo que está haciendo Claro, y se arrepienta. Sí, no. Una máquina, chau. Arrasa con todo. Sí. Bueno, hemos llegado al final del programa La Mañana del Chiqui. Recuerden que hoy es martes y está Mundo Play a las 13 horas con J.